Estudio de caso. El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de la investigación científica. Para Jean, 1989-1998, la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en una generalización estadística. Su objeto de estudio puede ser una persona, un grupo, un objeto o un fenómeno. Todo lo que el investigador considere que debe ser indagado. La investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos. Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos. Puede utilizarse tanto un caso único como múltiples casos. Sus instrumentos son la entrevista, diarios, bitácoras y reseñas, la observación, el análisis de documentos significativos, el análisis En los casos con sentido instrumental, se pretende aportar luz sobre algunas cuestiones o el refinamiento de una teoría. La elección del caso se realiza para avanzar en la comprensión de aquello que nos interesa. El caso intrínseco tiene importancia dentro de sí mismo para conocerlo a profundidad. Puede ilustrar sobre un rasgo o un problema en particular. En tanto que en los estudios de caso colectivo se estudian varios casos conjuntamente con el objeto de indagar dentro del fenómeno, la población y las condiciones generales. Se elige porque se piensa en que la comprensión de ellos se llevará a un mejor entendimiento teórico. Sus elementos auxiliares son la suma categórica del análisis de los elementos. Estudio de casos. El estudio de casos es un método de investigación cualitativa el cual se interesa en la investigación de fenómenos psicosociales y dar una respuesta a las interrogantes planteadas como pueden ser el cómo y el por qué. Pueden ser fenómenos complejos o simples. Existen diferentes perspectivas dentro de los autores que la definen, ya que para unos es una estrategia de diseño en la investigación, para otros un enfoque y para otros más solo recae en la selección de la muestra. Características. Este método es un estudio intensivo y profundo, además de ser un enfoque ideográfico. Esto quiere decir que se interesa en comprender lo singular, además de tener un razonamiento de tipo inductivo. Existen 4 tipos de estudios de casos. El primero es el estudio de caso típico, que es aquel donde el sujeto de investigación pertenece a un grupo en particular. Cuando se estudia colectivamente, existe una homogeneidad en las respuestas de los mismos. Un ejemplo es el estudio de los problemas de salud de los inmigrantes salvadoreños en su paso por México, donde el grupo al que pertenecen, que serían los inmigrantes, que pertenecen a una misma región o país que sería El Salvador, tendrán problemas muy similares de salud en su paso por México. Otro tipo de caso es el diferente, donde el estudio se basa en sujetos que representan diferentes tipos de grupos, familias o etnias, lo que conlleva diferentes tipos de pensamiento o de realidades distintas. Un ejemplo sería el estudio de la economía en México. Si se le preguntara cómo ve la economía de México, un representante de la clase alta diferirá en sus respuestas de un representante de la clase media o de la clase baja. El caso teórico, aquí el objetivo primordial es la comprobación de un aspecto de alguna teoría o una generalidad o una hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis es que todos los taxistas se pasan los altos por ser daltónicos. Para yo sustentar esa hipótesis y tener una teoría, tendría que realizar un estudio de caso teórico, donde el objetivo primordial sería la sustentación de esa hipótesis, sin importar si
las muestras a las que yo realizaría el estudio pertenecieran a un estrato social alto, un estrato social bajo o a un país o a una región determinada, su tipo de creencia o su capacidad económica. Eso sería segundo plano. Lo principal sería establecer si esa hipótesis que yo estoy fundamentando sería real o sería con un resultado negativo. Por último se encuentran los casos atípicos, en el cual los sujetos poseen una característica que los hace diferentes a los demás. No importa el grupo o entidad social, si es de una familia o de una etnia. Lo importante es la particularidad del individuo o de su situación. Por ejemplo, una persona con autismo en un salón de clases o el estudio de un individuo que nunca ha tenido contacto con el exterior, que sería una situación muy particular y atípica. Cabe mencionar que aunque el estudio sea de manera colectiva, recordemos que una característica es la particularidad del estudio. La realización de un estudio de casos es algo que, a pesar de sonar fácil y sencillo, para muchos manifiesta ya su complejidad al realizarse en el campo de la investigación, porque es ahí donde se debe demostrar una serie de aspectos que se tornan relevantes. Para llevar a cabo un estudio de casos con una metodología cuantitativa, varios autores han propuesto diferentes etapas para su desarrollo. A continuación se mencionan las que se plantean como una síntesis. Es importante hacer la aclaración de que los criterios aquí mencionados no pretenden ser un reglamento lineal, sino que se muestran como una guía orientada para los que nos encontramos realizando nuestras primeras incursiones en este campo. Para algunos, las condiciones que aquí se mencionan será de mayor o menor importancia de acuerdo a la problemática sobre la cual se esté trabajando. Identificación del paradigma. Aquí se plantea el modelo en el cual se ubica la investigación por parte de quien la realiza. Es importante que el investigador sea puntual y deje claro esto, ya que será crucial para la forma de abordar el conocimiento, así como plantear todos los demás aspectos de su investigación. Un investigador que se ubica en una teoría crítica llevará a cabo una entrevista muy diferente a lo que haría otro investigador que parte de un paradigma constructivista. Identificación del enfoque o perspectiva. Es el segundo paso en orden de importancia. Se hace explícita la perspectiva del investigador. Aquí se ubica las premisas de la investigación básicas para el trabajo de investigación. El enfoque puede ser único o puede adaptarse a varios enfoques para hacer más amplio o profundo el estudio. Hay investigadores que realizan un estudio fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, de interaccionismo, simbólico, feminista, marxista, racial, de género, o ya sea que contienen varios los enfoques mencionados. A continuación, observamos la identificación de la estrategia de investigación. Esta puede ser única o incluir varias en un mismo estudio. Aunque aparentemente el estudio de casos es en sí mismo una estrategia de investigación, puede desarrollarse como un estudio documental, una historia de vida, un estudio biográfico, histórico, como la investigación-acción o participante. También puede combinar varias de estas estrategias. Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes. Algunos investigadores cualitativos sostienen que lo significativo es la descripción del caso, que incluso es preferible llevar a cabo las observaciones o entrevistas sin prejuzgar, sin tener alguna idea sobre lo que dirá la persona que se estudia. Por otro lado, hay investigadores que sostienen que es muy difícil llevar a cabo cualquier observación, entrevista, sin tener una noción general o hipótesis acerca de lo que pudiera suceder.
Estos investigadores prefieren estar enterados de los antecedentes teóricos acerca de los casos que se van a estudiar. Revisión de los estudios previos, con casos similares. Aquí es donde se realiza la revisión de los planteamientos teóricos con respecto a las teorías previas. Se remite a la exploración de casos similares. Algunos investigadores optan por llegar al estudio sin influencia de lo que han observado. Otros investigadores, además, afirman que ningún caso es igual a otro, por lo que no es necesario revisar otros casos. No existen casos similares. El otro grupo de investigadores cualitativos afirman que es necesario revisar los casos previamente estudiados como una fuente para observar semejantes o diferencias con los casos que se estudian. La selección cuidadosa del caso. La selección del caso que se va a estudiar es fundamental y va a depender de lo que se pretende estudiar, ya sea que se seleccione un caso para estudiarlo en sí mismo por sus aplicaciones teóricas o por ser un caso atípico. Pero cualquiera que sea la manera de seleccionarlo, es importante que el investigador evidencie las razones que se llevaron a cabo para escoger este caso en específico. Descripción profunda del caso. Es determinante para entender lo que sucede con la persona que se estudia, ya que si se realiza una descripción de forma superficial, no permitirá que se generen conocimientos verídicos. Por otro lado, si la descripción es detallada y profunda, esto le permitirá al investigador sacar conclusiones y asimismo dará oportunidad a que el lector de su trabajo llegue a las mismas o a diferentes conclusiones dependiendo de su propia experiencia. Descripción del contexto. El contexto, como hemos observado, es fundamental para entender a la persona, para entender el discurso de lo que se dice, la forma en la que se manifiesta, incluso en lo que no se dice. El investigador, sin duda, parte de este contexto, la manera en que se acerque a la persona que se encuentra estudiando, la relación con ella, el papel que desempeña cada uno de ellos, entrevistado y entrevistador, la percepción que se tiene del entrevistador, el género, el color de la piel, la posición económica, social o política. Existen otros aspectos que se pueden tomar como importantes, como por ejemplo, el medio de vida de la persona que se estudia, su escolaridad, su raza, género, condiciones económicas, posición social, religión, su historia personal, el lugar donde vive o el lugar donde se llevará a cabo la entrevista. Revisión por colegas. En esta etapa se contribuye a la validación de los estudios de caso, la revisión por al menos de un colega más que tiene experiencia en el tema. Esta etapa agrega valor puesto que se puede conocer la perspectiva de otro colega. Entre más experimentados sean las personas que hacen la revisión, mayor es el valor que se le da a esta etapa de revisión. Se pueden encontrar diferencias y coincidencias con las apreciaciones que se hagan durante la investigación. Revisión por la misma persona que se estudia. Esta etapa implica dar a la persona la transcripción de la entrevista, para que la lea, nos haga observaciones, confirmaciones, nos indique agregados o correcciones. En esta etapa podríamos encontrar información previa acerca de la persona que vamos a entrevistar, puesto que le estamos poniendo de aviso sobre lo que sucederá. Consideraciones éticas. En algunos casos, durante la investigación, algunas variables o planteamientos iniciales han cambiado, a pesar de que se le ha explicado antes a nuestro entrevistado que esto puede suceder. Esto pudiera llegar a incomodarlo, por lo que algunos autores proponen que la persona firme una carta de consentimiento de todo el proceso. Con esto se establece desde un principio
que pueden plantearse múltiples situaciones que son imprevisibles, pero que la persona puede retirarse del estudio en el momento en que lo estime pertinente. Redacción del informe. Esta es la parte más importante de nuestro trabajo, puesto que encontrará los hallazgos y toda la información que hemos obtenido de la investigación. Es conveniente que la redacción del informe sea clara, detallada y que contenga de forma explícita las condiciones que ya se han descrito. Además, se recomienda también que el informe contenga las conclusiones y recomendaciones del autor de forma explícita. El estudio de casos, como parte de la investigación cualitativa, ha ganado un lugar importante en lo profesional, educativo, social, clínico y muchos aspectos más. Aquí se expondrán algunas de sus aplicaciones. El estudio de casos se aplica en la enseñanza, en la medicina y en la psicología. En el campo clínico se observan las características de los pacientes, su evolución, la percepción de la enfermedad a la que se enfrentan, sus reacciones emocionales ante el trastorno que padece, el impacto de la enfermedad en su existencia y en la de su familia. Y también se observa el efecto del tratamiento. Se emplea en la evaluación. Se diseñan estudios de caso para evaluar el sistema de organización de una empresa o de la participación social de un grupo. Se aplica además en el diseño de estrategias de intervención en grupos como la familia, empresas, escuelas, a partir de la perspectiva de las personas específicas que participaron en la intervención.